El gusto, amigos, de reencontrarnos en esta nueva entrega de Toda la Parrilla, como siempre aquí en la pantalla de Canal Pro, para hablar de temas que tienen que ver con la producción, en una actividad que naturalmente siempre es muy dinámica, porque bueno, estamos en un mundo globalizado, donde diferentes factores tienen un impacto directo en la actividad, y bueno, naturalmente Paraguay no está ajeno a todo esto. En esta semana la noticia más destacada viene de la propia región de Argentina, de esta medida que toma nuevamente un gobierno kirchnerista en Argentina, que es intervenir el mercado de la carne. Argentina en un principio por 30 días va a limitar la posibilidad de exportar carne. Argentina venía con una presencia muy importante en el mercado internacional, solamente va a mantener la exportación a Europa dentro de lo que es cuota Hilton y cuota 481 y a Estados Unidos dentro de lo que es la cuota de 20.000 toneladas, pero suspende, prohíbe por 30 días la exportación al resto de los mercados. Vamos a recibir con mucho gusto a esta hora aquí en Toda la Parrilla al presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne y además principal de Frigorífico Guaraní, Luis Petengil, para hablar de este tema. Luis, el gusto de recibirlo hasta ahora, de saludarlo a la distancia y bueno, ¿qué lectura se hace de esta situación de Argentina? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias Martín. Un gusto siempre estar en contacto con Toda la Parrilla. Realmente es un programa que se ganó ya hace rato, hace tiempo, su lugar acá en lo que se refiere a Canal Pro y a lo que envuelve a toda nuestra actividad de la carne, ¿verdad? Es un factor muy importante porque hoy en día no solo la carne es la parte de producción ganadera, sino también es agricultura. Estamos el agropecuario, digamos, estamos en ambos frentes. De manera que muchas gracias por esta oportunidad de ponernos en contacto con todos nuestros asociados y también con nuestros clientes, los productores, etcétera, y todo lo que envuelve acá. Con referencia a lo de Argentina, bueno, es un poco lo que se veía venir porque prácticamente corresponde a la hoja de ruta de lo que representa la izquierda, el populismo, el socialismo del siglo XXI, etcétera. Más o menos todo es la misma cosa, ¿verdad? Son con diferentes nombres y es lo que la hoja de ruta, me refiero al control de cambios, al descontrol de lo que es la tasa de inflación, a la destrucción del aparato productivo, ¿verdad? Que es lo primero que ellos encaran. Y bueno, esta medida de evitar la exportación de carne argentina no es otra cosa sino que acusar a que los precios argentinos locales estaban subiendo, pero no suben por culpa de la ganadería, ni por los productores, ni por la industria. Suben porque imprimen como loco, entonces lo que va perdiendo valor es el peso, ¿verdad? El peso argentino está perdiendo valor porque están imprimiendo billetes 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, con esa excusa, entonces, para que no suba el precio, entonces van a cortar la exportación, ¿verdad? Realmente lamentamos muchísimo porque el bloque Mercosur es un bloque, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que se vea afectado, afecta al grupo. Y las ventajas realmente que podamos tener, digamos, en los mercados, en los distintos mercados, y no es tal, digamos, porque Argentina, a pesar de que estaba exportando una cantidad importante, más de 600.000 toneladas, digamos, por año, a un valor de más de $5.000 en promedio, porque el año 2020 exportó por importe de más o menos 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Y es una lástima para los argentinos, ¿verdad? Argentina es un país muy apreciado por nosotros. Nosotros, los paraguayos, por lo menos somos muy afectos a viajar a Buenos Aires, o sea, país hermano, ¿verdad? Entonces, Claro. nos duele
que tengan que atravesar por una situación como esta, ¿verdad? Los mercados que más se movilizaron después de esto fueron los de Chile, los de la Unión Europea, y como Paraguay no participa de Estados Unidos, desconozco ese movimiento, ¿verdad? Pero Chile, Unión Europea e Israel son los primeros que recibieron el ramalazo. Claro. Luis, ya vamos a profundizar en ese tema y bueno, y cómo puede impactar esto en Paraguay. Me parece interesante hacer la puntualización a propósito de la medida que lo que busca, como bien decía usted, un gobierno populista en este caso, es que baje el precio de la carne. En el corto plazo quizás eso lo va a lograr, pero en el mediano y largo plazo, ya esto está aprobado en Argentina, Argentina perdió 12 millones de vacunos, cerraron más de 100 frigoríficos, se perdieron más de 15.000 puestos de trabajo, porque a veces, aquí en Uruguay al menos ocurre, hay quienes dicen, miremos lo que hace Argentina para que baje el precio de la carne. Para usar una frase bien gráfica, no es que pueda ser, esto es quizás pan para hoy, hambre para mañana, ni siquiera eso, porque esto en el corto plazo naturalmente tiene un efecto contrario en toda la actividad productiva y en el propio precio que luego termina pagando el consumidor porque afecta a la producción. Realmente es así, esto no... Y esta ya es una experiencia que tuvieron anteriormente, como te mencionaba, control de cambio, descontrol de la inflación y destrucción del aparato productivo. O sea, ya lo hicieron, lo hizo Néstor Kirchner cerrando el mercado por, como habías dicho, mencionado, por 6 meses y después duró 6, 7 años, ¿verdad? Y perdieron 12 o 14 millones de cabezas, o sea, y todo lo que conlleva al cierre y pérdida de puestos de trabajo, ¿verdad? Realmente volver a hacer una práctica que ya fracasó es la cosa que no entendemos, cómo funciona, digamos, este tema del socialismo siglo XXI, populismo o directamente la izquierda, como le dicen, ¿verdad? No entendemos porque ya fracasó, ya todos los países eliminaron ese tema y los únicos países que continúan con una inflación descontrolada son Venezuela y ahora Argentina. También controles de cambio que para comprar tal cosa, el control de cambio del Banco Central, lo único que tienen son Argentina y Venezuela, ¿verdad? El resto tiene cambio libre. El cambio libre es lo único que marca y que se mantiene en el mercado, ¿verdad? Y pensamos que lastimosamente van a sufrir y van a volver a sufrir las mismas consecuencias, pero bueno, es lo que ellos votaron, ¿verdad? Entonces, pero, en fin, esperemos que puedan por lo menos corregir y como habías mencionado, lo de que sigan exportando por lo menos a la Unión Europea y ahí por el bien de los productores, digo, porque son los productores los que más, los industriales finalmente cierran la fábrica y bueno, dejan de tener una actividad, pero por lo menos no pierden. En cambio, cuando vos le obligás al productor a vender por un precio controlado que vos vas a poner, es lo que siempre nosotros discutimos mucho acá en Paraguay también, porque también de repente cuando viene la baja, hay mucha gente en el sector productivo que quiere el control que se mantenga tal precio, porque si no nos fundimos todos, nos morimos todos. Pero en la realidad no es así. Los precios bajos tienen su duración y tienen su ciclo en la historia. Siempre va a haber una época de vaca flaca, pero después viene la época de vacas gordas y ahí es donde vos te tenés que resarcirte y tomar la medida necesaria para recuperarte, ¿verdad? Muy bien que tuvimos con un precio de $2.20 en el peor momento de la pandemia hace un año y poquitito, y hoy estamos con $3.40, cuando todos decían que si era por debajo de $3 se moría nuestra ganadería. Hoy estamos con $3.40 y estamos todos felices, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero de que el mercado es el que marca, tiene que marcar, ¿verdad? No el Estado diciendo ahora tanto, ahora tanto, ahora tanto, ¿verdad? Porque... Exactamente, ese tipo de intervenciones no son buenas, lo lógico, lo natural, lo sano es el libre mercado. Luis, algo vamos a hablar un poco más sobre este tema también, sobre las perspectivas, sobre el negocio aquí en Paraguay. Recién usted me decía, bueno, sale Argentina, esto va a favorecer seguramente en la colocación de Paraguay
en Chile, que para Paraguay es un mercado muy importante. También el tema de Israel, bueno, estaban las cuadrillas kosher en Argentina arrancando la faena. Y ya hay consultas, hay mejores precios hoy en Chile, en Israel, pueden llegar más cuadrillas aquí a Paraguay. ¿Cómo se está viendo esto en la primera semana luego de tomada la medida del gobierno argentino? Bueno, acá la gente que normalmente, los frigoríficos que normalmente trabajan con Israel, ya tenemos las cuadrillas, ¿verdad? Los precios ya tenemos también prefijados, pero están mejorando un poquitito, ¿verdad? Pero suavemente, ¿verdad? Lo que no podemos es aumentar mucho porque tenemos varios frigoríficos que no trabajan con Israel y ponerse a trabajar hoy es difícil porque tienen que hacer transformaciones en la planta, ¿verdad? Pero los que sí estamos trabajando, yo creo que estamos trabajando normalmente y seguramente se harán algunos ajustes. Sabemos que gente que eh, en Uruguay no habían cerrado, ahora están cerrando, tú sabrás mejor, ¿verdad? Que estás en Uruguay, ahora están cerrando y las cuadrillas que no podían venir aparecieron instantáneamente, digamos, del día a la noche, ¡pum! Aparecieron las cuadrillas que estaban probablemente en la Argentina y la mandaron ahí, es lo que pienso que ocurrió, ¿verdad? No tengo ese dato exacto, pero me imagino que así funciona, porque así funciona siempre, ¿verdad? Siempre tratan Luis, de compensar. quizás la mejor oportunidad para Paraguay esté en Chile. Entonces, hoy estaba mirando el precio del novillo en Chile y está a 4 dólares con 50. No hay una gran oferta. Brasil, que es el otro productor importante aquí en el Mercosur, tiene la posibilidad de vender en China. Argentina venía muy fuerte en China, o sea, seguramente se va a volcar a ocupar ese espacio en Asia. Lo mismo ocurre con Uruguay. O sea, las mejores posibilidades hoy con el escenario actual que tiene Chile es para Paraguay en el mercado chileno? Yo creo que sí, yo creo que en el mercado chileno subieron unos cuantos puntos, digamos, la oferta, ¿verdad? Porque ahí sí cerramos cada mes, cada 2 meses, vamos cerrando. Yo creo que va a subir un poco no creo que llegue ni al 10%, ¿verdad? Pero bueno, va a ir subiendo un poco porque de hecho Argentina no vendía mucha carne en porcentaje a Chile. Siempre el porcentaje de carne argentina y uruguaya es muy baja en Chile. Brasil y Paraguay son las que tienen, los que tenemos mayores porcentajes. Supongo que debido al precio, ¿verdad? Porque ¿viste? Teniendo mejores precios para lugares donde exportar, tanto Argentina como Uruguay exportan a Estados Unidos y a China, cosa que Paraguay no tiene, pero sí tenemos Taiwán, ¿verdad? Que nos está pagando también cada vez un poco mejor, estamos aumentando la cantidad. Yo creo que hasta Rusia subió 100, 200 dólares su pedido de carne, ¿verdad? Al bajarse Argentina. Pero yo creo que eso se va a regularizar, no creo que se modifique mucho. Bien, Luis, y antes de ir a la pausa, la pregunta que seguramente se están haciendo muchos televidentes hasta ahora que nos están mirando y uno mismo, luego de escuchar este comentario que hace usted sobre el mercado, es el precio del ganado, el ganado aquí en Paraguay para faena, ¿puede aumentar acompañando esta mejor situación que hoy se da en el mercado internacional a raíz de la salida de Argentina? Y la verdad que de hecho está manteniéndose, ¿verdad? Tendría que haber bajado porque esta es la época de, digamos, mayor afluencia de ganado, ¿verdad? Previa a la entrada al invierno, digamos. Pero en general se mantuvo y yo creo que posteriormente, dependiendo de cómo continúe el precio del maíz, ¿verdad? Porque los feedlots van a tener que entrar a funcionar en junio, julio, ¿verdad? Ya por el invierno, entonces viendo cómo se va a comportar el maíz, porque creo que también tenemos problemas de maíz en Uruguay, ¿verdad? Que importa mucho maíz, Brasil está queriendo importar también. Bueno, dependiendo de cómo varíe el precio del maíz, yo creo que también puede aumentar el precio también del tema, ¿verdad? De la carne en Paraguay. Pero eso Bien. nunca uno sabe, porque depende del mercado internacional, depende de Chile, depende, ellos pueden sacar alguna restricción que diga que no se puede importar más de tanto, o sea, no siempre es 2 más 2, 4, ¿verdad? Sí, esto es muy dinámico. Cuando ocurren estos casos,
los países, tanto la Unión Europea, que estaba con dificultad comprándonos a 9.000 el Ramp Loin, prácticamente quisieron subir a 10.000, 11.000 y nosotros le pedimos 12.000 o algo por el estilo, ¿verdad? Cosa que tampoco aceptaron. Pero digo nomás, ocurre, pero es un pequeño ajuste y hay que ver si la medida argentina continúa más de 30 días, ¿verdad? Porque inicia con 30 días y ojalá que se mejore pronto y que no ocurra lo que ocurrió la última vez, que se fueron por años y disminuyendo su calidad, ¿verdad? No quisiéramos eso para los productores argentinos, ¿verdad? Pero yo creo que la respuesta es que por lo menos se va a mantener bien, estable, y porque el mercado va a dejar de tener un aporte importante de 600.000 toneladas, ponerle que ya hayan exportado 150 o 200 porque estamos a fines de abril, viene la medida, o sea, el primer cuatrimestre ya exportaron, habrán exportado 200 y pico mil toneladas. Bueno, de los 600 puede ser que disminuya al 50%, son 300.000 toneladas menos que el mercado va a tener disponible, ¿verdad? Pero siempre van a encontrar sustitutos y siempre compran un poco menos también, ¿verdad? Claro. Presidente, lo invito a hacer una pausa. Presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, presidente de Frigorífico Guaraní. Seguimos hablando. Hay un tema interesante que me interesa tratarlo con usted y es la posibilidad de lograr el acceso finalmente a Estados Unidos, que es un mercado muy importante indudablemente a nivel internacional. Hacemos una pausa y ya continuamos. Ok. Continuamos, amigos, en toda la parrilla aquí en Canal Pro. Estamos conversando con el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne y presidente del Frigorífico Guaraní, Luis Pettengill. Luis, habíamos dejado antes de la pausa planteado el tema Estados Unidos. Hay novedades con respecto a lo que es el proceso de apertura de este mercado para Paraguay. Hagamos una puesta a punto sobre este tema. ¿En qué situación se está hoy? ¿Cuáles son estas novedades? Bueno, la situación actual de Paraguay con respecto al mercado de Estados Unidos es que Paraguay como país ya está aprobado. Nosotros necesitamos la aprobación de las plantas, que es lo que todavía no se realizó, la inspección de plantas por parte de los inspectores americanos. Porque justo nos agarró la pandemia, el año pasado tenía que ser alrededor del mes de mayo, junio, o abril, mayo, junio era la fecha, pero justo con la pandemia todo eso quedó en una expectativa, ¿verdad? Hoy hemos recibido hace una semana una carta donde manifiestan de que están esperando autorización del Departamento de Estado americano, para que puedan viajar a distintos países para crecer. Paraguay es uno de los primeros en la agenda porque es el que tenía desde el año pasado la autorización, ya tenían que venir acá Nosotros como Paraguay, como plantas paraguayas, hemos hecho dos auditorías que hemos contratado por empresas americanas que han venido a decirnos esto es lo que se controla en una auditoría de los Estados Unidos. Y nos dejaron un deber, hicimos el deber durante 3, 4, 5 meses, ya previa a la pandemia, y posterior a la pandemia hicimos otra auditoría, ¿verdad? Con gente de acá que fue enviando los datos y para ver cómo se realizaron y cómo estábamos con el tema de los requerimientos que tendrían para las plantas. Algunos son requerimientos de obras físicas, muy pocas, para ser sincero, muy pocas. La situación de las plantas paraguayas está muy buena, o sea, no tenemos muchos problemas en la parte física de las plantas. Y en la parte de documentación y en la parte de procedimientos, protocolos, etcétera, sí, porque algunos protocolos son diferentes. La Unión Europea tiene un protocolo y los americanos tienen otro protocolo. Algunos tienen cantidades de muestra
de muestras para ciertos procedimientos y los Estados Unidos en algunos tienen más, en otros tienen menos, en donde hacen más hincapié, etc. Esas son las medidas que realmente fuimos tomando y en la mayoría, no, en casi todos los frigoríficos se cumplieron. De manera que estamos a la expectativa de que venga esa inspección y a partir de ahí sí. Bien, presidente, otro dato interesante que quiero conversarlo con ustedes es el tema de la llegada al país de nuevas o de la instalación de nuevos frigoríficos. Se habla de la inversión, por ejemplo, del grupo brasileño Marfrig, se habla de una nueva planta frigorífica de capitales nacionales, Mari Lawrence y Horacio Cartes. ¿Cómo se ve esto hoy desde la industria frigorífica, el hecho de las nuevas llegadas, en el caso de Marfrig, capitales brasileños, como decíamos, capitales nacionales, este movimiento de inversión en la industria frigorífica nacional y la instalación de nuevas plantas? Y no tenemos, o sea, en la industria nosotros nunca tuvimos ninguna posición contraria a que se instalen plantas, etc. No, no es tan así porque realmente la, la provisión de animales, si bien es cierto, tenemos aproximadamente una capacidad de faena de 3 millones de cabezas y lo que generalmente pasa por los frigoríficos de exportación no llegan a 2 o cercano a 2 millones. Bueno, hay un remanente siempre de producción que tenemos, ¿verdad? Que en estos últimos meses que estuvimos haciendo récord y faenando más de 200.000 cabezas, bueno, habitualmente es de 160.000, 170.000 y ahora se produjo por lo menos un 20% a más. Es por eso, en ese momento es que estamos utilizando esa capacidad que está siempre ahí entre los 2 millones y 3 millones, digamos, esa capacidad que queda ahí. Yo creo que nosotros no vemos no vemos ningún impedimento en que se puedan instalar. Probablemente hay algunas plantas muy viejas que se tendrán que ir quedando por obsoletas, ¿verdad? O se tendrán que ayornar a una planta muy nueva. Y finalmente, la competencia siempre existe, o sea, siempre va a existir y no representa ningún problema para la Cámara Paraguaya de la Carne, por ejemplo, Claro. no ve con... Puede contribuir, Luis, puede contribuir digamos, a ir de alguna forma terminando con esa situación que se ha planteado, sobre todo por parte de los productores que dicen, bueno, no, faltan empresas para que haya una mayor competencia en el mercado por la hacienda. O sea, esto puede contribuir de alguna manera a que esa discusión, no estoy diciendo con esto de que exista un tema, porque no está aprobado, un tema de problema de competencia entre plantas, digamos, pero puede de alguna manera ir terminando con ese tema que se ha planteado, al menos durante el año pasado, con mucha fuerza. No creo. Esa es una lucha y es una pelea que existe en todos los países del mundo y Paraguay no va a ser la excepción, ¿verdad? Entonces, eso va a continuar igual porque de repente, no sé, entiendo que cuando bajan demasiado los precios por algún motivo mundial como este tema del COVID o que vayan bajando porque hay mercados que de repente entran con algún problema y dejan de comprar de golpe. Yo creo que no va a terminar. O sea, eso va a continuar igual porque la industria funciona. Paraguay es tan poco lo que exporta mundialmente porque nuestra cantidad de exportación está en 270.000 toneladas, ¿verdad? Y tenemos monstruos de Brasil, India, Australia que están en 2 millones y algo de toneladas cada uno, ¿verdad? Entonces, la cantidad que Paraguay exporta no es para que Paraguay sea formador de precios, ¿verdad? Es difícil que Paraguay sea un formador de precios y que diga, bueno, acá se paga esto o no tener carne paraguaya. Yo no creo que sea así, ¿verdad? No creo que lleguemos a eso todavía.
¿verdad? Entonces, las únicas carnes que realmente tienen su presión así son la argentina y en cierta medida la uruguaya, por todo el trabajo que vienen haciendo hace más de 20, 30 años en pos del mercado internacional, ¿verdad? Entonces, yo creo que por el momento la aparición de esta... Y hay que ver si vienen, ¿verdad? Porque fíjate que en un escenario de competencia, todos van a hacer sus números, ¿verdad? Y al hacer sus números van a decir, pero estos números en este momento no me dan. Si voy a analizar en este momento, y bueno, el anterior era por falta de compra y ahora es porque están comprando, etcétera, pero el precio prácticamente la industria la traspasa al productor. Porque si uno se pone de acuerdo, es en este momento en que vos estás pudiendo pagar 2,30, 2,40, te pones de acuerdo y decís 3,30, 3,40, y paguemos 3. Pero no es así, no funciona así el libre mercado. Libre mercado Claro. funciona que cada planta quiere hacer la mayor cantidad porque en la carne es un negocio de volumen, no es un negocio Claro. de nichos pequeñitos y yo vendo mis 20 kilos acá, 50 kilos acá, no. Claro, Luis, la última consulta. El año pasado fue muy especial, bueno, recién usted decía, el ganado estuvo $2 y algo, eso generó un clima muy especial entre el ganadero y la industria. El escenario hoy es diferente, hay un novicio que está en el entorno de 3,40, 3,45. Las perspectivas del mercado internacional también son mejores. ¿Cómo está hoy la relación de la Cámara Paraguaya de la Carne con la rural? Y continuamos igual, ¿verdad? O sea, no, nosotros ya hemos adoptado una posición en la cual no hacemos oídos sordos a los reclamos que ellos siempre hacen, ¿verdad? Porque cuando el precio baja, somos los culpables. Y así va a seguir siendo siempre. Porque la teoría, o sea, es algo particular mío, digo, en vez de buscar soluciones en conjunto, ellos buscan culpables. Y cuando hay un problema hay que buscar una solución, no culpable, porque buscar culpable es muy sencillo, ¿verdad? Entonces es lo más fácil. Pero realmente no tenemos ningún tipo de animadversión. De hecho, en la industria hay un montón de productores, casi tantos como la rural, ¿verdad? O sea, las colonias menonitas son más de 2.000 o 3.000 productores, ¿verdad? Y la Asociación Rural Paraguaya tiene 1.500, 1.600 productores, o sea, no está muy diferente. Y las colonias menonitas son las que realmente tienen 3 plantas y están trabajando así, o sea, no está mal la relación, no es mala la relación y la opinión de ellos, bueno, es una opinión, ¿verdad? Ellos siempre opinan, van a opinar y van a continuar opinando así. Ahora, con respecto al instituto en particular, nosotros no queremos otra entidad pública, porque al tener otra entidad pública ya sabemos cómo va a terminar. Un montón de empleados, un montón de gente paseándose por el mundo que no tienen nada que ver con la carne y gente nombrada por, por motivos políticos, no por motivos económicos de carne, que sepan de carne, nada. O sea, no es tan halagüeño la perspectiva de tener otra entidad pública. No te vayas a creer que no quieren. Por la parte política estamos seguros de que quieren el Instituto de la Carne, donde ellos van a poner el presidente, donde van a poner directores, van a estar del ministerio tal, del ministerio tal, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Van a buscar forma de llenar de gente esas cosas y al manejar ellos. Y lo que comience con $2 para el productor puede llegar a $4 o $5 fácilmente en poco tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Luis Petengil, presidente de Frigorífico Guaraní, muchas gracias. Podríamos seguir conversando más tiempo, hay un montón de cosas súper interesantes para tratar en este tipo de notas y en este negocio que es
un rubro, desde el punto de vista al menos para nosotros, informativo tan apasionante. Le agradezco mucho y estaremos nuevamente en contacto y si Dios quiere y ojalá que sea pronto de forma presencial allí por Asunción. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Martín, y realmente contento de poder comunicarnos así, de hacer esta entrevista para que nos enriquezca a todos, ¿verdad? Y podamos seguir en nuestro renglón, que es la carne, que abarca, digamos, al Estado a través del SENACSA, a la producción y a la industria y también al comercio exterior, etc. De manera que es un tema apasionante en el cual estamos envueltos y bueno, seguimos invirtiendo en el mismo por la confianza que tenemos de que realmente Paraguay en esta pandemia fue salvada por la agricultura y la ganadería. Básicamente todos coinciden en que la caída del PIB paraguayo no fue tanta gracias a que nuestra base sólida es la parte agrícola y ganadera, digamos, que estuvieron soportando todo este tema, donde el COVID prácticamente no participó, la producción casi no sufrió, la industria sufrió un poco durante un tiempo el tema del azote del COVID por la ausencia y la baja productividad, pero enseguida buscamos el protocolo apropiado para poder continuar y hoy en día estamos trabajando normalmente. De manera que, de vuelta, muchas gracias por esta oportunidad de ponernos en contacto con todos los productores y todos los actores de la cadena de la carne en Paraguay. Luis, muchas gracias nuevamente. Cerramos, amigos, toda la parrilla aquí en Canal Pro y nos vamos a reencontrar nuevamente con todos ustedes en la semana próxima. Muchas gracias.